referente a esta manifestación. Pero en otros temas les comento que las reformas a la ley electoral fueron culminadas justamente y estaremos viendo de cerca qué es lo que está sucediendo con esta noticia. Exactamente, acá la tenemos. Las reformas las van a proponer para que entren en vigencia para este proceso electoral, como se ha hablado como posibilidad. Nosotros no hacemos pronunciamientos sobre ese tema, ¿verdad? Sino que se lo dejamos al legislativo si lo estiman. La discusión de reformas a la ley electoral se estanca sobre el tiempo y no sobre el fondo. Por un lado, la Plataforma para la Reforma del Estado se inclina en que la propuesta debe aplicarse en este proceso y que los comicios se reprogramen. Con cada día que pasa, las capacidades de preparar las condiciones para las elecciones generales pues se complejizan. Entonces, el complemento de la excelente propuesta de reforma que ustedes plantean es que los comicios tengan todas las condiciones para darse de la manera más transparente, más efectiva y sobre todo que garanticen la voluntad ciudadana. Pero el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, por consenso, ve un escenario de rompimiento constitucional si se decide aplazar los comicios. Será una cuestión de Estado que, si se llega a dar, tendrá que ser a nivel de la Corte de Constitucionalidad, pero no del ente rector del proceso electoral a quien le corresponde convocarlo y llevarlo a cabo. Constituiría algo que en el mediano o en el largo plazo, lejos de solucionar un problema, podría tergiversarse en favor de otros actores. La decisión del ente electoral, que es respaldada por algunos sectores, aleja de esta fuerza multisectorial a la Plataforma para la Reforma del Estado, quien por aparte planea hacer uso de la iniciativa de ley que tiene la Universidad de San Carlos. Para articular el clamor popular, dirigirnos al legislativo, dirigirnos a la Corte de Constitucionalidad con propuesta y con movilización social a efecto de lograr cambios estructurales. Este es el momento. El órgano electoral prevé entregar la iniciativa de reformas electorales al legislativo el próximo martes. Y seguimos con la información. El Congreso de la República conformó 4 mesas de trabajo para darle continuidad a la reforma de 4 leyes constitucionales, medida que fue fuertemente criticada por considerar que era una forma de distraer la atención de la población. Efectivamente, esto es lo que nos dice la noticia, porque esta semana concluye las mesas que deben terminar de recibir las propuestas de la sociedad civil, pero no todas han tenido el rendimiento que esperaban. A 2 de las mesas no asistieron sus presidentes Pedro Moade y Luis Rabé. La presidida por Oliverio García no se reunió y únicamente avanzó la de Ninel Montenegro, que era la mesa para conocer las reformas a la ley de compras y contrataciones del Estado. Y el grupo G48, conformado por la comunidad de escritores, intelectuales y académicos, busca detener en la Corte de Constitucionalidad lo que podría ser la reelección de diputados de esta administración y que busca apoderarse por un periodo más de una curul. Los integrantes del G48 afirman que los legisladores han violado la Constitución política de la República. Escuchémoslos. El grupo de profesionales denominado G48, integrado por escritores y académicos de Guatemala, busca un amparo ante la demanda solicitada en la Corte de Constitucionalidad. Con ello, la mayoría de diputados no podrían reelegirse porque violaron el artículo 171 de la Constitución guatemalteca. Desde ya nosotros con este amparo que estamos esperando, cabalmente como se dijo, que ninguno de ellos se pueda volver a reelegir. Que nos ampare la Corte Constitucional ahí porque violaron la Constitución. ¿Cómo vamos a elegir a personas que han violado la Constitución de la República? El G48 busca enderezar el rumbo del país por medio de una limpieza en el sistema y principalmente en el Congreso de la República. Agregan, de no ser amparados por la CC, solicitarán la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fracasa el intento de lograr conformar una terna para presentársele al presidente Otto Pérez y que de allí surgiera el nuevo encargado de la Superintendencia de Administración Tributaria. Solo uno de los postulantes alcanzó un buen punteo, los otros 2 reprobaron. Ahora se debe realizar un nuevo proceso de elección. El proceso de selección para el cargo de Superintendente de Administración Tributaria se vino abajo, debido a que se presentaron pocos aspirantes y que no lograron pasar las pruebas. Como tenemos pensado hacer una nueva convocatoria, lo que implica entonces que, como uno de ellos calificó, la nueva convocatoria tendría que ser con los mismos términos que se han hecho, y por lo tanto no le podría decir los nombres de las personas que están excluidas. El hermetismo del directorio de la SAT fue percibido por los medios de comunicación.
debido a la poca información que pretendían brindar. Derivado de la insistencia, indicaron que el único que pasó las pruebas fue Jorge Roberto Bielman. Fueron descartados entonces Alexander Toro y Juan Francisco Solórzano. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el punteo y las bases legales para no informar y transparentar el proceso, esta fue la respuesta. Si se da a conocer la tabla de gradación de los puntos que hemos asignado, la persona que calificó podría quedar en desventaja en el sentido que los demás que quisieran participar ya tendrían un punto de referencia por donde participar o no. Ese es el punto que hemos analizado en director. Luego de diversas preguntas sin resolución de dudas, Rodrigo Montúfar, miembro también del directorio, intervino e indicó lo siguiente. Yo quisiera proponer, señor presidente, para el siguiente proceso, que se solicitara a los participantes autorización para hacer pública la información que ellos están dando, porque aquí en la SAT tenemos un problema de tipo constitucional y legal, en el sentido que toda información que se da a la SAT es confidencial automáticamente. Bueno, es parte de la información y nos vamos a recorrer los departamentos. Tenemos más detalles de lo que sucede en el interior de la República. Ampliamos la información departamental y ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco. Muertes maternas se duplican, lenta atención entre causas. El año pasado eran 8 casos, ahora suman 15. Inhuman a adolescentes víctimas de ataque en zona 3 de Xela serán despedidos hoy en el Cantel. Empleos fantasmas y SIGI y Ministerio Público revelan supuesta red ilícita en el Congreso de la República. Luego de crímenes van 5 capturados. Esa y más información de todos los ámbitos lo puede encontrar en el Quetzalteco. Y en Chiquimula, como un acoso, ven jóvenes del movimiento Pintemos Guatemala el ser citados al juzgado de paz de Quetzaltepeque por haber eliminado pintas políticas y cambiar el color rojo del parque central de ese lugar. Los indignados afirman que seguirán con su labor pese a quien le pese. Las autoridades municipales se molestaron porque los jóvenes eliminaron el color rojo de los arriates del parque y debido a eso, 14 integrantes del movimiento llegaron al juzgado para conocer por qué los estaban demandando, mientras que en las afueras se observaba como vecinos y universitarios con pancartas rechazaban lo que consideraban que era una intimidación. Nosotros venimos como jóvenes por Chiquimula para demostrar el apoyo que les tenemos y hacer ver a las personas que esto no es un movimiento político ni tenemos ninguna pinta política. Ellos estipulan que el parque tiene tiempos de estarse pintando del color rojo y tenemos pruebas donde el parque, ese ha sido el color que se ha estado pintando durante todo el tiempo y da la casualidad que ahora que ya vienen las elecciones y lo pintan del color rojo alusivo al partido líder. El alcalde Álvaro Rolando Morales Sandoval dijo que fue el juzgado municipal el que realizó la demanda. Les dijo que ya no siguieran porque entonces vino el juzgado de asuntos municipales, presentó denuncia por abuso, al patrimonio municipal. Y de esta manera terminamos con la información departamental. Por el momento continuamos con más en VLM Noticias. Rápidamente a recorrer el mundo en tiempo real. Hay tantas noticias que compartir que se las queremos presentar. Empecemos entonces viendo alguna portada internacional. Y es el nuevodía.com, el que revisamos a continuación. Habla de fuertes lluvias que cobran la vida de 81 personas en India. Esto en el estado indio de Gujarat, en el oeste del país, y que pues estas lluvias dejaron en la miseria miles, obligados a abandonar sus inundados hogares. Cerca de 9,000 personas fueron evacuadas a tierras más altas en los distritos de Amreli, Rajkot y Bangnavar, los más afectados de la provincia de Gujarat, dijo el funcionario de la Fuerza Nacional de Respuesta de Desastres, Riddhi Butt. Antes del inicio de este monzón, la zona sufría una sequía. La mayoría de las muertes ocurrió cuando la gente fue alcanzada por riadas y deslaves o quedaron atrapadas bajo casas derrumbadas. Unnuevodía.com tiene toda la nota en su sección internacional. Por cierto, aquí ahora hay más noticias. Pakistán, pese a que se había anunciado una disminución en las temperaturas en Karachi, unas 40,000 personas han sufrido golpe de calor y al menos 7,500 están siendo tratadas en el centro médico de posgrado de Jinnah. Sin embargo, el número de muertos por la intensa ola de calor se
se elevó a 1011, mientras el fenómeno empieza a ceder tras 5 días de altas temperaturas. Pese a un descenso de la temperatura, los hospitales continúan recibiendo a decenas de personas de diferentes barrios de la localidad. De las 950 muertes en Karachi, 729 se registraron en los establecimientos de salud administrados por el gobierno y 221 hospitales privados. Decenas de cuerpos sin vida cubiertos de moscas se encuentran en los depósitos de cadáveres fuera de la ciudad, y en los hospitales los muertos han sido amontonados en la cámara de refrigeración. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos validó la ley sobre seguro de salud patrocinada por el presidente Barack Obama, quien hizo un llamado a los republicanos para que dejen de atacar la controvertida Obamacare y colaboren en su implementación. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos validó la ley sobre seguro de salud del presidente Barack Obama. Confirman así que la controvertida ayuda fiscal a algunos beneficiarios es conforme a la Constitución. Hoy, después de más de 50 votaciones en el Congreso para derogar o debilitar esta ley, después de una elección presidencial basada en parte en preservar o derogar esta ley, después de múltiples desafíos ante el Tribunal Supremo, la ley de seguro de salud está aquí para quedarse. Esta mañana el tribunal confirmó una parte fundamental de esta ley, la parte que hace más fácil a los estadounidenses pagar un seguro de salud, independientemente de dónde vivan. En Brasil, de cara a los Juegos Olímpicos de 2016 que se van a realizar en Río de Janeiro, un grupo de élite de las Fuerzas Armadas se entrena simulando la respuesta a un ataque químico. 1.600 personas formarán el batallón que se prepara ante cualquier eventualidad. Río de Janeiro, el grupo de élite de las Fuerzas Armadas. El primer batallón de defensa química, biológica, radiológica y nuclear entrena en Río de Janeiro. El grupo de élite de las Fuerzas Armadas brasileñas simuló cómo sería la operación después de un ataque químico terrorista, desde la atención a los heridos hasta la descontaminación. Se trata de una demostración que incluye la explosión de una bomba en una reunión internacional. Después de la explosión se activó el batallón para el reconocimiento del lugar. Ele foi acionado para realizar reconhecimento de identificação do local. Los militares también mostraron este container, un laboratorio móvil con equipos de última generación. Entendemos que hasta ahora Brasil nunca sufrió un ataque terrorista, y con la presencia de tantos países diferentes que tendremos aquí, creemos que las posibilidades podrían aumentar. El batallón será estratégico para los Juegos Olímpicos de 2016. 6, avanzamos con más temas aquí en BLM Noticias. Gracias, Alejandro. Los deportes, tampoco faltan 7 con 6 minutos. Vamos a hablar del deporte nacional con Crista.